Y volvemos y estamos acá en FM Hormiga y estamos en Una Hormiga en la Historia hablando. Sí, tendría que haber un fuera de cámara. Sí, garparía muchísimo, sí. Yo creo que tocamos varios temas por ahí que no se pueden tocar y también podemos polemizar también. Sí, después, léanos los labios. Y todo tiene que ver con la historia. Ahora, qué interesante, ¿no? En este espacio hablar y decir, no es autobombo, pero qué importante es saber de historia. Porque todo esto que hablábamos de la historia del fútbol, por ejemplo, en un momento vos decís, mirá, fíjate, Argentina en el primer campeonato del mundo fue protagonista, fue subcampeón. Y hay que llegar a una instancia de una final. Bueno, Argentina en el primer campeonato del mundo a nivel futbolístico fue subcampeón. Y estamos también insistiendo con la fe. Exactamente, todo es cuestión de fe y es lo que hablamos desde un comienzo y es lo que nos vamos a preguntar y es tratar de debatir acá y aportar un poquito más de lo que ya mucho se sabe. Hablamos en el comienzo justamente de la religión. Sol nos había dado lo que para ella le parecía. ¿A usted qué le parece la religión? ¿Por qué es el concepto religión o por qué la gente cree que empieza a creer en sus comienzos o por qué se aferra a algo muchas veces en esos casos donde tiene todo en contra, ¿viste? Ya sea ante la enfermedad, ante la guerra, ante cuestiones sociales, de diferentes formas. Lo que pasa, como relatamos en el comienzo, esto viene desde la prehistoria, ¿viste? Sí. Si en un momento lo que habrá sido cuando apareció el fuego, vamos a convenir como una de las primeras apariciones míticas, imagínate que venga el fuego, es una bendición. Ya podemos empezar a hablar de, una bendición de que alguien nos dio. Generalmente esa cosa que te permite incluso empezar el concepto de cocinar lo que comía, lo que antes comía, la carne cruda, vieron que, entonces esto debe ser bueno, y si esto es bueno, ¿quién lo mandó? Claro, y encima también somos el pueblo elegido, también ya en un comienzo, una concepción de eso. Sí. Porque si hablamos justamente de los comienzos de las personas y la inmigración y todo, vamos a ver que quién es el que sobrevive, el sapiens sapiens. Claro. Ni el Neandertal, ni el Cromañón, ni ninguno de esos logra sobrevivir. Después, entre cruzamientos, obviamente, que van a dar origen, a las tribus indoeuropeas y demás, pero al comienzo solo una de esas líneas de todos los homínidos es la que pudo sobrevivir. Y siempre se da esta imagen, tanto en películas, series, dibujos, lo que sea, de un rayo cayendo y en una rama y se prende fuego. Sí. Entonces el hombre agarra y como que se empodera, ¿viste? Cuando agarra ese fuego. Es un momento épico. Exacto, de la historia. Siempre está caracterizado de la misma manera porque en pocas palabras le explicas a chicos, adultos, a todo el que mire eso, el fuego le dio el poder al hombre. Fue elegido porque le cayó el fuego del cielo. Exactamente, lo seguimos usando ahora para los deportes, ¿no? En la antorcha, la famosa antorcha, la vestal en la antigua Roma. Podemos hablar del fuego como una divinidad o deidad de un comienzo, ¿no? Después, obviamente, la forma... Es la materialización. La materialización, exactamente, ya se va a empezar a ser más humanoide. Claro. Como decía Sol, esto va a marcar unas reglas éticas y morales para nosotros, los que vamos a seguir posteriormente, como unas primeras leyes de bases, ¿viste? Para nosotros vamos a convivir así. Donde se van a, por ejemplo, poner en cuestiones cosas como la violación. La violación es tajante, ya sea en la prehistoria o ahora sigue siendo tajante. ¿Cómo se castigaba? El exilio, o te enterraban, en la prehistoria te enterraban hasta la cabeza, ¿viste? Sí, y te quedaba la buena de Dios con los o te ataban en un árbol o algo, ¿viste? Castigos de distintas formas. Creativos los castigos. Sí. Inicialmente pero fíjese cómo es recurrente la humanidad, ¿no? Porque vos decís, ¿eso qué? Y sigue funciona. Sí, no. El tema es que funciona. Sí, funciona. ¿Y de qué manera funciona? Claro, pero, ¿viste? También en este tema entra el debate de si también creemos en deidades, también creemos en demonios. ¿Cuándo es la parte? ¿Cuándo es el momento que entran los demonios? O estos espíritus malignos. Porque primero se empieza a creer en algo que te hace bien.
¿Por qué? Porque en su momento, el comienzo de la vida, que sé yo, como usted decía al principio, bueno, te podía morir de frío, de hambre, eso, pero eran cosas de la vida, cosas que ya el ser humano sabía que tenía que sobrevivir a eso para llegar a una vida adulta, para mantenerse, crear sus aldeas y demás. Sí. Pero ¿en qué momento empiezan a pensar o a creer en estas figuras demoníacas? Y el miedo. En la noche, entonces vos tenías el dios bueno, los egipcios, Ra, que salía todas las mañanas con el alba y te cuidaba hasta la noche. Ahora, a la noche, guarda, andate al refugio porque andan los demonios. ¿Será eso? Tal vez. Qué feo inculcarle a la noche una entidad tan maligna, porque bueno, sí, la noche no ha hecho nada malo, no ha matado a nadie, por lo menos la noche. Y es mágica y tiene sus cosas. Pero bueno, nos llevó muchísimos años. En el origen fue eso, digamos, el miedo. El miedo a eso que no se conocía. Y claro, de día vos veías si venía un bicho a la distancia o no, a la noche no, y el bicho a lo mejor venía sigiloso, tú te llevaba un perro, te llevaba un... Claro, o un nene. Y ya ahí empezaba toda la teoría conspiranoicas. Desaparecían 2-3 nenes. Claro, sí. ¿Viste? No, pero vamos a decir, era un depredador chico que solamente podía capturar presas chicas y por eso elegía a los nenes. Estamos haciendo teoría... totalmente parafraseando, no es sí, o bueno, así. Cuando empiezan los cultivos y que a lo mejor, no sé, por algún fenómeno meteorológico tenía época de sequía, entonces, bueno, no, los dioses están enojados, o participaba algún dios malo, porque siempre estaba el dios bueno y el dios malo. Claro, el dios malo, el que te mandaba las langostas, y te mataba la cosecha, el que te mandaba las enfermedades, la sequía. Sí, también empiezan, ya estamos hablando de una etapa más de la edad antigua, edad de bronce, donde ya hay una concepción, civilizaciones más asentadas y demás, pero empieza esa es la era o la etapa del politeísmo. Ajá. Muchos dioses, dioses para todo, dioses para todo, la respuesta... ¿Viste? Es el mejor tótem que tenés en este momento para salvaguardarte. No tenés otra cosa. Tenés, como les dice usted, capaz tenés hasta el dios que te protege a la noche. Es un dios nocturno que te protege a la noche del demonio de nocturno. ¿Viste? Bueno, vamos a mandarle un saludo a Juan. Le voy a recordar a la audiencia que él fue mi profesor de historia. Quizás él no se acuerde porque está grande. Pero pasan cosas. Él me enseñó a mí la historia, que creo que es la única diosa que me quedó muy marcada porque tenía mucho sentido la historia, pero también se le ve el lado fantasioso, que es Demeter. Y por qué cambian las estaciones. Que la hija de ella queda con Hades atrapada 6 meses porque le da de comer antes de salir del inframundo, y ahí ella con la tristeza va cambiando, invierno, otoño, primavera, verano. Ahora le agrego un dato. Sí. Eso... Si usted busca en lo que es la cultura egipcia, va a encontrar historias similares de dioses y con unas leyendas maravillosas. Yo se los recomiendo, porque en realidad los griegos toman, digamos, lo que funcionó con los egipcios, lo adaptan y le ponen. Lo mismo hacen los romanos después. Digamos. Y bueno, podés hablar del cristianismo también, y cualquier otra religión que basa, digamos, sobre eso que funcionó. Sí, se le cambiaron los nombres. Yo conozco, Zeus era el griego y Júpiter era el romano, ¿puede ser? Marte. Sí. Marte. Marte. La historia es exactamente la misma. Sí, es lo mismo. Es la misma es la historia. Adaptación a lo romano, a lo latino. Acordémonos, como hablamos en capítulos anteriores, que es lo bárbaro. Sí. El griego trató de bárbaro por cientos de años, tanto al persa, por más que estaba mucho más avanzado, al egipcio y demás. Era el bárbaro. Bárbaro era de no habla griega. Después los romanos llegan y tratan de bárbaros a los griegos. ¿Entendés? Le toman todos esos dioses y los van cambiando. Uno de los dioses que pasó por los persas, pasó tanto por los iraníes, que la religión, todas las líneas de la religión iraní, los iranios, es Mitra, la diosa Mitra. Sí. La diosa Mitra pasó por un total de 6-7 civilizaciones hasta llegar a la Mitra romana, que también era alguien que era para acompañarte en un viaje, después los podías tomar
para si vos tenías problemas sexuales y demás, viste, con tu pareja, si vos querías tener un hijo, se empezó a usar para un montón de cosas. Sí. Esta diosa Mitra, en cambio, para el cristianismo después va a ser una demonio, viste, claro, obviamente va a empezar la etapa del cristianismo fuerte de la Edad Media, que empieza a reescribir todos los libros. Claro. Y decir, estos son dioses y este es Dios, perdón, porque hablamos del monoteísmo, y estos de los demás son, bueno, los ángeles, santos, arcángeles, y los otros son todos demonios. Uno de estos demonios que encima tiene un rango en el infierno es el dios Baal. Baal es un dios cartaginés de origen fenicio. Sí. Los cartagineses son de origen fenicio, unos 200, 300 años antes que se funde Roma. Este dios era de la sabiduría, el de la prosperidad, que todo el otro, pero ahora en el cristianismo tiene rango de demonio. Claro. Es el tercer, cuarto general de los ejércitos de Satán. Así que así tenemos un montón. Sí, el tema es ver cómo qué criterio usó el cristianismo para ir ubicándolos en los distintos lugares del infierno, a los que no eran demonios, sino eran dioses de otra cosa, pero lo hablamos después del tema.